sostenible, con menos insumos naturales y con mucho menos, digamos, gasto de energía, gasto de agua, etcétera, etcétera. Y finalmente, para tocar ya los últimos temas, el tema de acción por el clima es obvio, el tema de cambio climático lo estamos viendo y viviendo todos los días ahora en esta temporada de huracanes. El tema de la vida salvaje, igual tenemos una gran parte de los océanos llenos de plástico, saturados de plástico, islas de plástico en todos los océanos, más grandes o más pequeñas y demás, ¿no? El tema de la vida de ecosistemas terrestres es lo mismo, ¿no? Nos estamos acabando los bosques, nos estamos acabando el tema de la naturaleza, etcétera. La pandemia ahora nos vino a enseñar que la naturaleza, si la dejamos, se cuida sola, ¿no? Hemos visto cómo ha reaccionado positivamente cuando no hay contaminación, cuando la mano del hombre la deja suelta, la naturaleza, y se ha recuperado, ¿no? El tema de haber encontrado peces en Venecia, eso ha sido una cosa impresionante. Entonces, ahí hay un tema también muy importante que tenemos que tener en mente y que tenemos que repensar, como es repito, el tema de los ecosistemas terrestres. Y finalmente un par de objetivos que obviamente tienen que ver tanto con el desarrollo humano, pero también con los derechos que tienen las gentes, que es el tema de paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Hemos visto cómo últimamente los temas de paz simple y sencillamente se están diluyendo y frente a los ojos de la sociedad. Vaya, tenemos tanto los problemas que hay en Siria, ahora los talibanes, etcétera, ¿no? Por no mencionar otros que tenemos aquí en América Latina. Entonces, ese tema también tiene que ser visto desde el punto de vista de una agenda de desarrollo. Y finalmente, el último objetivo, que es el tema de las alianzas para lograr los objetivos. Esos objetivos no se van a alcanzar solamente por el trabajo del gobierno o solamente por el trabajo de la sociedad civil. Tenemos todos la responsabilidad de hacerlo desde nuestro punto, desde nuestra particular trinchera hasta el tema social, los temas sociales, los temas comunitarios y demás. Solamente así podríamos alcanzarlos dentro del lapso que tenemos todavía, que son los 10 años, los últimos 10 años de este programa, y que le hemos llamado el decenio de la acción. Porque si no tomamos acción en este decenio, estaríamos perdiendo ya prácticamente la oportunidad de controlar todos estos temas dentro de los objetivos. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, este es un tema muy importante para nosotros, porque es cómo vemos desde el desarrollo industrial los objetivos. Para nosotros, dos objetivos son principales y centrales, que son, y lo llamamos la plataforma de competitividad, que son la educación de calidad y la industria, la innovación y la infraestructura. Esa es nuestra base, es la plataforma como tal. Con eso utilizamos la lógica sostenible con bases productivas, que son los objetivos que están dedicados a agua y saneamiento, a energía, a las comunidades sostenibles, a la producción y consumo responsable, a los temas que habíamos hablado de clima, vida submarina y vida terrestre, y el trabajo decente. Esas son las bases productivas, con un mecanismo estratégico que son las alianzas, y con esto, como una base orgánica, trabajando juntas y demás, podemos llegar entonces sí a alcanzar los objetivos mucho más sensibles, y que son los que nos van a proporcionar prosperidad e inclusión social, que son la pobreza, el hambre cero, la salud, el bienestar, la inequidad, la reducción de las desigualdades y la paz y la justicia. Entonces, esa es la forma en que nosotros lo vemos, y la base indiscutiblemente tiene que ser educativa primero, y después tiene que ver con dónde aplicamos el conocimiento y cómo aplicamos el conocimiento. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tenemos y que habíamos comentado en un principio, que es la industria 4.0. La siguiente, por favor. ¿Qué es la industria 4.0? ¿Con qué se come? La siguiente, por favor. La industria 4.0 básicamente es, digamos, la cuarta transformación que ha sufrido la industria como tal desde la primera revolución industrial, ¿no? Alrededor de fines del siglo XIX, ¿no? Todas las revoluciones industriales han sido impulsadas por una nueva tecnología disruptiva, ¿no? La mecánica del motor a vapor, la innovación de la línea de montaje, que es la segunda,
la velocidad de la computadora, que sería la tercera, y ahora tenemos esta que es basada en los sistemas físicos cibernéticos como tales, ¿no? Que esa sería la llamada cuarta. Y la razón por la que se les llama revoluciones es porque la innovación que las impulsó no solo mejora la productividad y la eficiencia, sino que revoluciona completamente la forma en que se producen los bienes y cómo se hace el trabajo. Entonces, la industria 4.0, como decíamos, está potenciada por el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, que son sistemas inteligentes y autónomos que utilizan algoritmos basados en computadoras para monitorear y controlar cosas físicas, como maquinaria, robots y vehículos. La industria 4.0 hace que todo en una cadena de suministro sea inteligente. La siguiente. Algunos componentes de la industria 4.0. Obviamente los robots, que parece que platicaron hace un poco, la plática anterior lo comentaron. Los temas de simulación como tal, que han venido ya trabajándose bastante dentro de varias industrias, incluida, por ejemplo, la aviación y demás. Los sistemas de integración, lo mismo. Cómo logramos que diferentes sistemas dentro de un sistema productivo se integren, se hablen entre sí. El Internet de las cosas, que también básicamente fue la base, digamos, para generar el concepto de Industria 4.0. Tema de ciberseguridad, por supuesto, también ahora es muy vulnerable este tema por la facilidad que se tiene para acceder a formas de hackeo, de espionaje industrial, etcétera, ¿no? La computación en la nube, que seguramente todos ustedes conocen, los temas de 3D, las impresoras 3D, la manera ahora de producir a partir de estas impresoras 3D, la realidad aumentada igual, como para hacer simulaciones, etcétera, etcétera. Big Data, obviamente, que también es otra de las bases que tiene la propia Industria 4.0. La siguiente, por favor. Y las nuevas tecnologías, ahí mismo dentro de la propia. Estas nuevas tecnologías que pueden ser digitales, que pueden ser biotecnológicas, que tienen impacto en el medio ambiente y en la energía, o que tienen impacto en los nuevos materiales, etcétera, y que van desde la robótica, que ya habíamos hablado, hasta los temas de nanomateriales, pasando por temas de blockchain, por los temas de almacenaje de energía, de energía de hidrógeno, etcétera. Estas nuevas tecnologías son las que nos están ahora acercando pues a estas nuevas realidades dentro de la propia Industria 4.0. La siguiente, pues. Finalmente, los temas de beneficio como tales, dentro del concepto industrial, tiene que ver con impulsar innovaciones. Por definición, la Industria 4.0 busca innovación, va hacia la innovación por sí misma, dentro de las fábricas como tales, convirtiendo estas en fábricas inteligentes como tal, genera una mayor eficiencia de recursos, como también ya lo habíamos comentado, porque los productos pueden ser diseñados y producidos con mayor rapidez, se pueden hacer incluso personalizados los productos como tales, y ahí hemos calculado una eficiencia de alrededor del 30%. Y un aumento de productividad, obviamente, porque en los temas de los productores, por ejemplo, están directamente ligados con los consumidores. Entonces se pueden hacer estas cosas ad hoc, los productos personalizados y demás. Este tema hemos calculado más o menos un aumento de productividad en un 25% más o menos, lo cual es bastante si estamos considerando nuevamente la ruptura que hubo dentro de las cadenas productivas a raíz del COVID-19. La siguiente, por favor. Un poco lo mismo que comentábamos en la anterior. Esto tiene que ver con cómo esta fabricación inteligente que estábamos hablando va impactando en las ciudades y las convierte también en ciudades inteligentes. Ahí ya tenemos, por ejemplo, carreteras que son automáticas, que finalmente el automóvil se maneja solo. Usted se sienta en el coche, llévame a tal lugar, y la carretera inteligente o la ciudad inteligente lo va guiando por la calle. Ese es un tema que al final va a impactar también a la sociedad, un modo de vida diferente, un modo de relacionarse también entre la gente de manera diferente. Aquí el ejemplo típico son
los teléfonos inteligentes, ¿no? Seguramente aquí el 90% de ustedes ahorita en este momento está texteando o haciendo alguna cosa con un teléfono inteligente. Y eso, obviamente, impacta a nivel de las personas. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hago ahora mi vida? ¿Cómo genero relaciones, sean estas cibernéticas o sean estas personales y demás? La siguiente, por favor. ¿Qué va a cambiar con la industria 4.0? La siguiente. Obviamente vamos a tener un cambio de paradigma y este cambio de paradigma va a tener implicaciones en las empresas, como ya hemos platicado, va a tener impacto en las personas, como ya también platicamos un poco, va a impactar las instituciones y va a impactar la política. Vamos a ver un poquito cómo lo hará o cómo esperamos. En un principio, el tema de la manufactura es el que tendrá un cambio radical y a la par el mundo, obviamente, del empleo. La manera en que se producen las cosas está cambiando y va a cambiar radicalmente en el futuro próximo, por este tema del Internet de las cosas y tal. Por lo tanto, va a golpear el empleo como tal, ¿no? Como lo podemos ver en el primer recuadro. Este primer recuadro tiene mucho que ver con el último, en donde decimos va a afectar el empleo, va a haber una desigualdad del ingreso, si es que se mantiene el mismo modelo ahora aplicando la industria 4.0, va a implicar un cambio en el futuro del trabajo, ya lo estamos incluso viviendo ahora con los temas del teletrabajo y demás, pero también va a afectar la seguridad geopolítica y los marcos éticos. Estos centros productivos mundiales, estos manufactureras mundiales como China, van a cambiar su modo, simple y sencillamente porque cualquier otro país que utilice y que entre de manera decidida en el tema de la industria 4.0 va a dejar de depender de esta producción que se hace en este momento en China. Y entonces la cadena, que era tan larga desde China hasta Iztapalapa, ahora va a cambiar. Y va a ser una cadena corta, etcétera. Y va a cambiar, repito, el tema del empleo. Obviamente habrá cambios muy importantes en temas como la ingeniería genética, que ya también lo estamos viendo. Habrá cambios muy importantes en los temas de las neurotecnologías, que también ya lo estamos viviendo en estos días. Y por lo tanto, vamos a tener un cambio en la manera en cómo somos, en cómo nos relacionamos. La sociedad que hoy vemos y en la que hemos crecido va a tener cambios significativos por todo este impacto que tendrá la forma de producir las cosas que consumimos, los productos que consumimos y la forma en la que nos relacionamos. La próxima, por favor. Gracias. Obviamente, decíamos que habrá cambios en la política y en las instituciones, obviamente tendrá que haber regulaciones nuevas, novedosas, para que podamos utilizar de una manera adecuada y ética todos los temas de los beneficios que pueda traer consigo la industria 4.0. Tendrá que haber una creación también de conciencia en la gente para que las tomas de decisiones, sobre todo en la industria, tengan ese valor de inclusión y de sostenibilidad, para que no se siga produciendo de la misma manera solamente ahora utilizando un robot, sino que tiene que haber ese cambio de conciencia como tal. En el tema de la infraestructura, por supuesto, tendrá que haber ahora este tema, como decíamos ahora, las carreteras inteligentes, etcétera. La infraestructura tiene que ser diferente, pero también tiene que ser resiliente a todos estos cambios que estamos viendo por el cambio climático y demás. Todo este golpeo tan fuerte que la naturaleza está regresándole a la humanidad en temas como el cambio climático. En la educación, por supuesto, que tiene que haber un ajuste de cómo se prepara a las personas, cuáles son los nuevos currícula que se van a utilizar para que la gente esté preparada para entrar en esta nueva transformación, ¿no? Lo mismo las instituciones tendrán que hacer una mayor y mejor estandarización para facilitar la innovación, ¿no? Todos estos temas de los, ¿cómo se llama? De las patentes y demás, tendrá que modificarse, porque ahora cualquier persona puede entrar a generar o crear una idea y poderla patentar. Entonces tiene que hacerse una estandarización mucho más fácil para la gente. Tienen que mejorar las redes mundiales para que las organizaciones se comuniquen de una manera más ágil, de una manera más inteligente y puedan generar también innovación.
Obviamente las incubadoras de negocios van a tener que ser diferentes igual, ¿no? Las incubadoras que tenemos ahora ahí lo hacen de manera mecánica. Ahora tendríamos que buscar cómo estas incubadoras tendrían que ser más inteligentes y utilizar mucho más la digitalización para poder generar nuevas empresas. Y obviamente el financiamiento, ¿no? El financiamiento ahora va a venir no porque nuestra producción sea barata, porque nuestra mano de obra sea barata, sino porque tenemos innovación en nuestra producción. Lo que sucedía antes de que China se llevaba toda la producción porque era muy barato su mano de obra, ahora va a ser al revés, va a ser por quien tenga la mejor economía del conocimiento, quien pueda llevarse o pueda atraer el mayor pedazo de financiamiento, de inversión extranjera directa, ¿no? La siguiente. Entonces esto, como decíamos, va a tener impacto en las personas también en los temas de trabajo. Habrá un incremento en los puestos de alto nivel, obviamente. Las gentes que tengan un nivel de educación más alto, habrá que tener, o la gente que tenga habilidades digitales, igual tendrá muchas más oportunidades de trabajo. Y lo que va a disminuir va a ser la demanda de empleos mecánicos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la persona que, no sé, te recibe en el aeropuerto y te ve el pasaporte solamente, ¿no? Ahora ya la máquina que tenemos en el aeropuerto, pones el pasaporte y te identifica, ¿no? Ese tipo de empleos son los que se van a disminuir, los que tienen muy bajo valor agregado, ¿no? Por lo tanto, habrá un cuello de botella, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en donde todavía no estamos listos para aceptar estos cambios y para poder adecuar los temas de empleo a lo que viene, lo que sigue. Ahí sí vamos a tener que buscar la manera de colocar la mano de obra en otras actividades que sean productivas, que tengan valor agregado, etcétera, ¿no? Y para eso, la siguiente, por favor. Gracias. Y para eso lo que tenemos que hacer es, porque decíamos en un principio, en las personas que recién se unen a la fuerza de trabajo, tendrán que tener esa mejor educación, tendrán que tener, las instituciones tendrán que prepararlos de una mejor manera, con calificaciones mucho más altas en temas de ciencia, en temas de tecnología, en temas de guía, en temas de matemáticas, etcétera. Pero temas también de habilidad para pensar, para buscar soluciones innovadoras, para que su ingreso al mercado laboral sea un valor agregado para el lugar en donde estén, ¿no? Para las personas que ahora están en la fuerza de trabajo, ahí hay dos temas. Uno es la reeducación y tratar de ubicarlos ahora en esta nueva realidad, reeducarlos ante un tema de capacitación para que aumenten sus habilidades digitales, para que sepan usar las nuevas tecnologías, etcétera. O reeducarlos para otro tipo de trabajo. Trabajo social, a lo mejor sectores creativos, etcétera. Entonces, ahí es donde está la posible brecha de empleo, en los temas de las personas que ya están en la fuerza de trabajo. La gente que llegue nueva tiene que llegar con las calificaciones para que su acceso al mercado de trabajo sea mucho más sencillo y tenga un valor agregado. La siguiente. Si me estoy arreglando demasiado, díganme, por favor. Yo me puedo platicar aquí bastante de este tema. Entonces, la siguiente, tenemos lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Hay una nueva producción hay una nueva geografía de la producción y de la inversión, ¿no? Ahí ven ustedes un poco el mapa de las revoluciones, cómo surgieron, en dónde surgieron, etcétera, pero ahora tenemos toda esta escena, todo este entramado de cadenas de valor afectadas por el COVID como tal. Nuevamente, las implicaciones para las empresas, creo que esto ya un poco lo platicamos, las nuevas herramientas que pueden tener las empresas, la distribución del trabajo, igual el impacto que van a tener en el trabajo, las divisiones que tiene que haber en el trabajo y los temas de infraestructura. Creo que esto ya lo revisamos en láminas anteriores. La siguiente, por favor. Igualmente, los desafíos y las oportunidades para los países en desarrollo, que somos los que vamos a tener que hacer el doble esfuerzo para poder alcanzar a los que ya están adelante de nosotros en los temas de Industria 4.0, ¿no? Obviamente, el tema demográfico,
que tenemos nosotros más mano de obra que inversión. Ahí tendremos que hacer algunas modificaciones como tales para que la mano de obra que sea desplazada como tal sea integrada a otros sectores de otro tipo como tales, ¿no? Incrementar las habilidades y la educación, ya lo mencionamos también, y tratar de buscar de una manera diferente las inversiones que hasta ahora habían llegado porque la mano de obra era barata. Pero las oportunidades también son amplias, podemos integrar de una manera mucho más sencilla, integrarnos a las cadenas de valor mundial, por lo que les estaba diciendo. Habrá cadenas mucho más cortas que tendrán que utilizar países como México, que tiene un desarrollo manufacturero muy amplio y que ahora puede facilitar el hecho de que la cadena corta se quede, por ejemplo, en América Latina, por tal. O hacer un brinco cuantitativo en términos de no tener que pasar por todo lo que pasó, por ejemplo, Alemania. Ahora ya podemos nosotros tener acceso a estas nuevas tecnologías y tal, sin tener que hacer toda la investigación que en su momento se hizo y tal, ¿no? Y lo mismo, la oportunidad de alcanzar un desarrollo sostenible mucho más rápido o mucho más inclusivo como tal, en donde alcancemos a reunir a todas las personas. La siguiente, por favor. Miguel, creo que querías hacer un comentario. Hola Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Oye, pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, en este congreso de Academia Journals. Independientemente de la gran experiencia que tienes como internacionalista, como funcionario de la ONUDI, y además de esa gran amistad que nos liga a ambos, yo quisiera preguntarte, Ramiro, ¿qué haríamos, qué tenemos que hacer instituciones como el Tecnológico Nacional de México, que tiene presencia y cobertura a nivel nacional? Tiene 254 instituciones a lo largo y a lo ancho del país, tiene más de 600,000 estudiantes. ¿Qué podríamos hacer para que el Tecnológico Nacional de México y esa gran institución, la ONUDI, pudieran establecer un puente, una alianza estratégica para sumar esfuerzos en los temas que acabas de señalar, que son muy interesantes y en las que el Tecnológico Nacional de México tiene una gran infraestructura física? Eso es, aparte de saludarte, de agradecerte mucho tu presencia, que la verdad enaltece nuestro Congreso, la viste de lujo. Y queríamos preguntarte en lo personal, ¿qué podemos hacer, Ramiro? Gracias Miguel por la pregunta. Yo creo que el papel que tiene el tecnológico es destacadísimo. O sea, es una base para que alcancemos todo esto que hemos estado platicando. Lo que se necesita es un poco vincular la academia con la empresa. Necesitamos mayor y mejor diálogo de la academia con ustedes, el trabajo tan importante que están haciendo ustedes, y dialogar ahora con la empresa. ¿Dónde le duele? ¿Dónde le aprieta el zapato a la industria textil? ¿Dónde le duele a la industria del zapato? Etcétera, etcétera. Para que empecemos a vincularnos y nosotros como institución educativa empecemos a generar las soluciones como tales para ellos. Uno por un lado. Y por otro lado, adecuando la currícula de cada una de las carreras a estos temas nuevos, a estos temas que tienen que ver con la industria 4.0, con la digitalización, con la robótica, etc. Haciendo ese par de cosas, me parece que los temas como tales del instituto pueden ser muy importantes para hacer el cambio, para generar el cambio. Lo más difícil en este caso es generar el cambio en la mentalidad del empresario, ¿no? Lo conocemos muy bien, sobre todo el empresario mexicano es muy reacio a los cambios. No tiene una idea de largo plazo. Generalmente son empresarios que tienen una idea muy corta, es decir, aquí me puedo ganar estos pesos, me los gano y se acabó, ¿no? Ahí hay que generar ese cambio. Entonces, la parte de la institución académica es, desde mi punto de vista, es la más importante, porque es
quien le va a ayudar a esta persona, a este empresario, a este industrial, a cambiar su forma de pensar. Eso me parece que sería una de las primeras actividades que podría hacer el tecnológico a escala nacional, ¿no? Por toda la infraestructura que tienen y por toda la calidad educativa que también tiene la institución. Entonces, eso me parece que podría ser un primer paso. Y segundo, empezar también a abrir el panorama, pensar mucho más internacionalmente, abrirse a acuerdos con universidades tecnológicas del mundo, principalmente del mundo desarrollado, de manera que vayamos buscando alcanzarlos también en este desarrollo que ellos están llevando y que nosotros aprovechemos lo que ellos ya han cometido como errores y que los aprovechemos en beneficio de nosotros. Ahí hay otra oportunidad también muy grande en el sentido de atraer y traer conocimiento nuevo y que fortalezca el que ya se está generando dentro del tecnológico. Y un tercero es lo que tú también mencionabas, un poco hacer asociación con instituciones como nosotros, que tenemos también esa visión internacional, pero que también tenemos dentro de nuestro mandato el hecho de trabajar tanto en los temas de educación como en los temas de industria. Nosotros podemos hacer una muy buena media cancha para que esta vinculación academia-empresa se dé de una manera sustantiva, se dé de una manera también beneficiosa tanto para las dos instituciones como para también el país, ¿no? Eso es lo que va a crear el cambio, lo que va a generar el cambio. Y me parece que los pasos que están dando ustedes, por lo que hemos comentado recientemente, son los pasos en la dirección correcta. El hecho de poner el ejemplo en el caso de Iztapalapa, de la instalación de los paneles solares, etcétera, eso es un ejemplo para no solamente el resto de instituciones educativas, sino también para el resto de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Lo estamos haciendo. Ahora, vamos a traer a los industriales con nosotros, vamos a platicar con los industriales y traerlos con nosotros. Los que tienen ustedes a la mano, muy sencillamente, ahí mismo en Iztapalapa, el que sea el micro, el mediano, no importa, pero platicar de los temas que vienen, de estos temas del cambio, porque igual la gente no tiene mucha información y la información sí está dentro de la institución académica. Entonces yo diría que con esos temas podríamos nosotros impulsar de la mano, ir impulsando en el país estos cambios, esta nueva mentalidad, esta nueva visión del mundo, para que en esta ocasión México no se quede otra vez atrás como nos ha sucedido ya en varias décadas. Entonces creo, Miguel, que eso es lo que podríamos intentar hacer, y creo que está en nuestras manos hacerlo, y de manera que logremos que nuestros estudiantes, incluso nuestro cuadro de profesores y demás, también vaya a la vanguardia, piensen en la vanguardia, ¿no? Piensen fuera de la caja, ¿no? Que es lo más importante, sobre todo los alumnos. La gente que está estudiando en este momento piense de manera diferente, empiece a entender el cambio, ¿no? Y obviamente nuestros profesores, porque obviamente son la guía de nuestros jóvenes. Yo te diría eso en principio, Miguel. Y te agradezco además la pregunta, Jorge. Muchas gracias, Ramiro. Parte de lo que tú comentaste, el Tecnológico Nacional ya lo ha caminado y durante mucho tiempo. La vinculación con la empresa, con la industria, es muy cercana, es muy estrecha. Y no solamente eso, sino que también hemos incursionado con sistemas y modalidades de educación más cercanos, como es la educación dual. Eso también lo tiene muy, muy trabajado el Tecnológico Nacional de México. Así que bueno, pues aquí está la mano extendida, amigo. No la deseches. El Tecnológico Nacional de México sería un buen aliado de la UNUDI, y la UNUDI igual puede ayudarnos mucho a nosotros. Así que bueno, pues ahí está el propósito, el deseo
y la pasión de trabajar contigo. Ojalá que pronto lo podamos hacer. Gracias, Ramiro. Con muchísimo gusto. Yo dejo ahí mi plática y obviamente también te tomo la palabra, y yo creo que lo que necesitamos es un poco más de diálogo, tal vez ya empezar a aterrizar algunas cosas para poder iniciar un trabajo conjunto. Gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de haber conversado con ustedes y no sé si habrá algunas preguntas para mí, pero igual estoy muy honrado por la invitación que me has hecho, Miguel. Y nuevamente, gracias por el evento. Creo que sí hay preguntas, deben haber. Sí, muchísimas gracias, licenciado Ramiro Magaña. Claro que sí hay preguntas. Susana Sánchez Solís pregunta, ¿cómo se puede desarrollar la industria 4.0 en otros sectores? Esa se puede desarrollar en cualquier sector. O sea, lo que tú haces es tomar ese concepto de el Internet de las cosas y aplicarlo a todos, ¿no? Hay varios ejemplos, por ejemplo, en temas textiles, por ejemplo, para los diseños digitales, ¿no? En lugar de que se hagan diseños a mano como se hacían antes, etcétera, pues están los diseños digitales. Ahí puede ser un tema en el sector textil, por ejemplo. O en el sector agrícola, por ejemplo, puedes aplicar una tecnología de blockchain, lo que te permite que, por ejemplo, un aguacate que se cosechó en Michoacán y llega a Estados Unidos tenga la certeza, porque esta tecnología es una tecnología de trazabilidad, entonces tenga la certeza el consumidor de que este aguacate es el mismo que lo pusimos en la caja y llegó allá, ¿no? Esa es otra manera de aplicar ahí también este tema de la industria 4.0. Y así como ese te puedo decir muchísimos más, ¿no? Este tema de los drones, por ejemplo, que también tiene que ver con la 4.0. En lugar de que tengas tú, no sé, 4 o 5 personas para que te revisen tu campo de maíz, que no tenga, yo qué sé, contaminación, que no haya insectos, que no haya plaga, etcétera. En lugar de eso, pones un dron que lo sobrevuele y que identifique entonces los problemas que está teniendo tu siembra, etcétera, etcétera. Y como ese te puedo poner muchos ejemplos. O sea, puedes aplicarla a cualquier sector. Este es un concepto como tal. Gracias. Pregunta Jiménez Cecilia Rubí. ¿Cuáles son los aspectos principales que se deben considerar para el desarrollo de un proyecto con la industria 4.0? Los principales tienen que ser la necesidad de tu sector, ¿no? ¿Qué necesita tu sector? O tu fábrica. ¿Qué fabricas? ¿Cómo lo fabricas? ¿Qué insumos tienes? Etcétera. Entonces haces un diagnóstico sobre eso. Y en ese diagnóstico te va a decir qué es lo que puedes utilizar. A lo mejor simplemente con una herramienta ERP puedes solucionar todo tu problema. O puedes introducir igual en algún proceso, en alguno de los procesos, algún tipo de robot, algún tipo de automatización, etcétera. O puedes necesitar tal vez algún tema de digitalización para supervisar la producción, etcétera, ¿no? Todo depende de ese diagnóstico, de lo que tú haces y cómo lo haces hasta este momento. Una vez que tienes ese diagnóstico, te vas a dar cuenta de qué necesitas, de qué componente necesitas de la 4.0. Gracias. Leslie Huerta pregunta, ¿qué factor de la industria 4.0 sería conveniente utilizar en una empresa en México? Yo creo que todos, o sea, la empresa de México necesita pensar en todos esos factores, repito, y como la pregunta anterior, ¿no? Hacer un análisis, tal vez lo más conveniente, y eso también es muy difícil en México, es hacer un análisis de cadena, de en dónde estamos en términos, por ejemplo, repito, en la industria textil, o simplemente en la industria alimentaria, que es la más amplia de las que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que nuestra producción mejore, tenga una calidad mucho más alta y tenga una distribución mucho más ágil, el producto llegue mucho más fresco, etc.? Entonces, a partir de esas necesidades, tú haces tu análisis de los componentes de la 4.0 y cuáles son los que te pueden servir más a ti. Otra vez, es cómo tú analizas tu producción, tu producto, y a partir de eso empiezas a pensar cómo se podría digitalizar, cómo se podría robotizar, etc.
Es un análisis más de cadena o de la industria, lo que fabrica cada uno de sus... Gracias. Stephanie Torres pregunta, ¿la ve como una amenaza o una oportunidad? Es una oportunidad, y así lo está viendo ya el gobierno y el propio sector privado, ¿no? Es una oportunidad porque si no se toma como tal, lo que corres es el riesgo de nuevamente quedarte atrás, ¿no? Entonces, México tiene las capacidades más que suficientes como para entrarle de lleno al tema, ¿no? Tiene universidades como las que donde están ustedes, institutos en los que están ustedes, tiene una manufactura también de mucho nivel, simple y sencillamente todo lo que está haciendo, aunque sea maquila, pero todo lo que se está haciendo en la parte aeroespacial ha desarrollado ya cierto conocimiento, cierta experiencia en la manufactura mexicana. Entonces, todos esos elementos, más aparte los temas de ubicación geográfica, cerca del mercado más grande del mundo, etcétera, le permite a México pensar y casi que obligadamente decidir ir por la 4.0. Definitivamente no puede ser una amenaza porque finalmente, repito, México ya está dentro de cadenas globales y tal. Entonces, lo que hay que hacer es entender nuestra posición y tratar de mejorarla. El contenido nacional tiene que ser mucho mayor. No podemos estar dependiendo de una tuerca que viene de Düsseldorf cuando la podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, es una oportunidad y México tiene la obligación de aprovecharla. Gracias. David Moreno, en la preparación para los que se van a unir a la fuerza de trabajo en este nuevo esquema, ¿qué tanto es la oportunidad que crece con este nuevo desarrollo? Pues es, como decíamos en la lámina, es bastante amplia, porque entonces tu preparación, en este caso en el instituto, será de alta calidad. Entonces, los temas que tú escojas como tu especialidad te van a brindar entonces oportunidad. Porque, repito, la calidad educativa es muy alta y seguramente que esas habilidades que te proporcione la institución académica te van a permitir colocarte de mejor manera en la industria en la que tú eliges, en la especialidad que tú elijas. Ahí el tema es que tu visión como persona encaje dentro de el tema que tú ves en la industria o ves en el mercado laboral. Y ahí aproveches todas las oportunidades que te está dando la propia institución. Y si es necesario, tú también lo vas a medir, si es necesario ver por una maestría, por un doctorado, etc. Mientras más altas las calificaciones tengas en términos educativos, en términos de habilidades como tales, mucha más facilidad vas a tener para colocarte en el mercado laboral, en este nuevo esquema. Excelente. Gracias. Fátima pregunta, ¿cuál es el grado de penetración de las tecnologías de la industria 4.0 en México? Es alto, es alto. Hay una les invito a que lo busquen en internet. Se llama Industrial Transformation México, que es el capítulo mexicano de la Hannover Messe. La Hannover Messe es la feria industrial más grande del mundo. Ahí van todos los industriales que están haciendo innovación. Ahí fue donde se acuñó este término de Industria 4.0. Entonces nosotros nos trajimos el capítulo, hicimos un capítulo mexicano para eso, y es Industrial Transformation México, se llama ITM. Búsquenla y van a ver ahí cómo ya está, de manera muy incipiente, pero ya está caminando. Hay programas también de gobierno como el ProSoft, etcétera, que también está buscando financiar este tipo de actividades dentro de la industria y tanto también dentro de la academia. Entonces, digamos que la semilla ya está aquí, está sembrada, y en algunos temas está mucho más desarrollada que en otros temas. Pero, repito, esto es ya prácticamente irreversible, porque es la manera en la que finalmente podemos decir que podemos salir de la crisis, tanto la crisis económica como la crisis de la pandemia, de una manera diferente, no repitiendo el modelo que teníamos antes de la pandemia, sino generando nuevas ideas, innovación, etcétera. No sé si con esto contesto. Gracias, muy amable, licenciado Ramiro. Bueno, de antemano,
Agradezco su intervención a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa. Y bueno, pues me permito felicitarle, dándole el reconocimiento. Lo voy a leer. Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Iztapalapa y la Academia Journals, otorga el presente reconocimiento al licenciado Ramiro Magalla Pineda por su destacada participación al impartir la conferencia magistral La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Industria 4.0 en el Congreso Internacional de Academia Journal Ciudad de México. Bueno, con esto podríamos dar por terminado. Sin embargo, a título personal, me gustaría agradecerle su intervención, felicitarle por su trayectoria profesional y sobre todo por el impacto que ha tenido como humanidad, con la humanidad y como persona en el ámbito profesional en la sociedad. La verdad es un honor estar con usted en estos momentos y pues muchas felicidades y enhorabuena. Esperemos que, como lo dijo el maestro Miguel Aquemadera, podamos trabajar con usted en un futuro. Gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad de platicar con ustedes. Yo soy un seguidor de su institución y bueno, soy viejo amigo de Miguel. Así que igual pueden contar conmigo en cualquier momento. Gracias, Ramiro. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes.